noticias, buscadores de ilusión, buscadores de la vida, buscadores con pasión. Recorremos nuestro suelo, indagamos con fervor, informamos a la gente con criterio sin error. Hola, soy Patti, del Tarot de Patti, y hace más de 30 años que acompaño a personas que buscan respuestas reales y no promesas vacías. En mis lecturas trabajamos amor, caminos, bloqueos, decisiones y procesos personales, siempre desde una mirada seria, profesional y espiritual. Las consultas son personalizadas, con cita previa y tienen un costo, porque es un trabajo profundo y respetuoso. Si sentís que es el momento de entender, de ordenar y de avanzar en tu destino y en tu vida, escribime hoy. El Tarot de Patti, cuando tu alma pregunta, el tarot te responde. No te olvides, tenés todas mis redes, Facebook, TikTok, Instagram como el Tarot de Patti. Mis números de contacto son 091-644-600. Te espero. Buscadores de noticias, buscadores de ilusión, buscadores de la vida. Buenas, ¿cómo andan? 14 y 17 y damos paso a Buscadores este miércoles 18 de marzo. Muchos temas para conversar con ustedes. Han pasado algunas cosas en la política nacional y las iremos analizando y conversando y compartiendo con ustedes. Empiezo a saludar a mis compañeros. Nelson Echegoyen, ¿cómo anda? Hola, qué placer, qué lindo este reencuentro nuevamente en Buscadores, hoy con un buen planel para discutir un montón de cosas y con un legislador, una legisladora en este caso, para tratar diferentes temas, porque evidentemente, bueno, el gobierno ha hecho algunos anuncios y es importante estar al tanto y explicarle a la gente de qué se trata, ¿no? Por ejemplo, la famosa ley de competitividad, tiene un nombre más largo, sí, que prepara el ministro Odone, para la cual, bueno, van a escuchar distintas versiones y la idea es desburocratizar. Correcto. El Estado y, bueno, facilitar la mayor competitividad para tener crecimiento económico. Entre otros temas, por supuesto, va a estar una diputada del MPP en instantes nomás. ¿Cómo anda Edgardo Ramos Verde? Bueno, ¿cómo les va? Muy buenas tardes para todas y para todos. Bien, con mucha información nutrida a nivel político. En este momento se está votando el presupuesto de la Junta Departamental de Montevideo. Están también en el tapete las declaraciones del senador Botana con referencia a lo manifestado por el secretario general de Presidencia, Pacha Sánchez. A nivel deportivo estuvimos el domingo pasado, estuvimos dentro de los festejos de la Fiesta del Río, que reunió más de 50.000 personas. Un disparate. Y además acompañó el día. Sábado y domingo, el sábado con los conciertos, el domingo también. Bueno, y nosotros también, para no escaparle a la responsabilidad, ahí estuvimos. En la segunda fecha del campeonato más importante de toda la República, en Santiago Vázquez, el único pueblo que tiene Montevideo, con unos 3.000 habitantes más o menos, pero que digamos que en la parte céntrica viven casi la misma cantidad de gente que corrimos, cerca de 1.700 corredores en dos distancias. Miren lo que es eso. Maravilla. Un gran, bueno, este evento que se enmarca dentro del municipio A, ¿verdad? Y que dentro de los festejos de la Fiesta del Río, la verdad que fue un día espectacular. Un recorrido con salida y llegada ahí frente al puente, con ingreso al Parque Lecoq, donde nuestra compañera Micaela nos acompañó por primera vez. Ahí debutó en la Fiesta del Río como colaboradora de la agrupación de atletas de Uruguay. Fue una verdadera fiesta del deporte nacional, segunda etapa, único campeonato que recorre Alberto los barrios, donde nadie quiere ir. Muy bien. Ahí estamos nosotros, Checho. Muy bien, un aplauso acá me alegro. de la tribuna, mirá. Por supuesto que sí. Alberto Silva, ¿cómo anda? Bien, muchos temas indudablemente, pero hay uno que creo que no está en la agenda y tendría que estar en la agenda, y lo traigo por lo que pasó del otro lado del río. El gobernador de Entre Ríos
Rogelio Frigerio, amenaza con ir a La Haya por ese emprendimiento en Paysandú. Amenaza con volver a ir a un juicio en Europa donde unos señores disfrazados de no se sabe qué, con unas parruquetas ridículas, creen que son los supremos jueces del mundo y los gobiernos, los países tienen que pagar a staff de abogados con sueldos de reyes, fortunas. Un disparate, porque cree que el emprendimiento de IFE Global, esta cosa del coso verde, va a tener una contaminación visual, que puede tener su que ver. Ahora, que no encuentre un lugar en nuestra América para resolver los temas, o en el Mercosur, me parece de cuarta. Pero quiero señalar que el tema del coso verde. Hidrógeno verde. Sí, este hidrógeno verde, no, yo como una ironía. Lo digo como una ironía. No está en la agenda y tendría que estar en la agenda. Nuestro capital es el agua. Cuando Google quiso poner el data en Canelones, que finalmente lo puso, bajó el consumo de agua. Iba a consumir 7.600.000 litros por día. Eso es un capital, eso no puede entregarse gratuitamente. Este emprendimiento, creo que no somos conscientes, va a utilizar 5.700 hectáreas, que ahí no va a haber ni ganado ni va a haber cultivo. Habían 110 hectáreas de monte indígena que lo iban a talar. Se pudo hacer un acuerdo con el ministerio, pasó a 33. Se van a instalar 1.800.000 paneles. Me pregunto, ¿esos paneles los van a traer de Europa de vuelta o se van a fabricar acá? 1.800.000 paneles. 30 litros de agua generan 1 kilo de hidrógeno verde. Es nuestro capital el agua. Y yo creo que no se ha discutido si esto realmente es un buen emprendimiento o no. Cuando arrancó toda esta historia del hidrógeno verde, yo me recuerdo que me pregunté en voz alta, si es tan bueno, si es tan importante este hidrógeno verde, ¿por qué no lo sacan en Europa? ¿Por qué vienen acá a sacarlo? Y encima sacan algo que aquí no va a quedar nada, porque toda la producción de hidrógeno verde va a ir para Europa. Tenemos un doble lío. Este gobernador que amenaza que va a la corte de vuelta, estos ridículos con esas parruquetas blancas van a ser los jueces, y nosotros que no discutimos si está bien o no que 5.176 hectáreas de nuestro territorio pase a tener paneles para el sol y para generar hidrógeno verde. Acá no se discutió. En general la gente ni sabe qué es esto. Bueno, punto para Omar Paganini, que fue quien militó mucho por el hidrógeno verde y le dio el lanzamiento. Hay que ver si este gobierno le da continuidad a eso, como sí le ha dado continuidad a otras cosas de gobierno pasado. Espero que le den continuidad a ver si vale la pena, porque está lindo. Sí. Yo quiero ver si esto vale la pena, que se lleven el agua, ¿vale la pena? Entiendo. Que no haya ganado allí, que no haya cultivo, ¿vale la pena? Ni decir el lío que vamos a tener en Argentina. Pero eso es aparte. Vamos a ver las vías de comunicación. Ustedes saben, en Facebook somos Buscadores TV, también en X y en YouTube. Nuestro canal de YouTube es Buscadores TV. En Instagram somos buscadores.tv y tenemos un WhatsApp, Bambi, por el cual la gente se puede comunicar con nosotros. 092 11 60 00, 092 11 60 00, y también está el 2010, teléfono tradicional de Buscadores, el de la temporada número 1 hasta esta, que es la número 24. El comentario, como siempre, libre y con la palabra busca delante del mismo. Muy bien, vamos a ver cómo está la cotización de la moneda. Actualizamos la cotización de las principales monedas con Cambio Misiones. En la esquina más importante de la Ciudad Vieja, 25 de mayo y Misiones. Allá está nuestro amigo Tato y te hace el mejor cambio. Consulta al 2917-2917. Es temporada de mosquitos. Aparato para mosquitos Gimo. Sirve para recarga líquida y también sirve para pastillas. Tiene una llave interruptora con luz, o sea que lo dejas enchufado y después lo prendés de noche y lo apagás de mañana. El enchufe se puede rotar porque la botella siempre tiene que estar vertical. Si lo administras bien, la recarga te sirve hasta para 60 noches. Gimo no es solo insecticida, pero en insecticida es lo mejor. Gimo, calidad comprobada. Bueno, atención, que nos informa entonces Gimo el estado del tiempo aquí en Montevideo. Tenemos exactamente 23 grados de temperatura, tenemos una humedad del 70% y 12 kilómetros la visibilidad. El resto de la jornada, que tendremos 25 de máxima, estará con el cielo nuboso a algo nuboso. Mañana jueves, 14 de mínima, 25 de máxima, y la mañana se presentará con el cielo nuboso y periodos de algo nuboso.
Muy bien. Círculo Láser presenta la siguiente noticia sobre la que después podemos abundar. Algo comentamos al principio. El senador nacionalista Sergio Botana defendió sus declaraciones sobre el Frente Amplio y el narcotráfico. Dijo que sus dichos fueron respetuosos. Vivir sin lentes es posible, ya no tenés que irte a Buenos Aires para operarte. Te esperamos en Círculo Láser. Consulta informativa sin costo por miopía, hipermetropía y astigmatismo. Sin bisturí, 100% láser. No aceptes imitaciones. Descuentos especiales para socios del Círculo Católico, instituciones con convenio. Además, 24 y 36 cuotas sin recargo con BBVA. Llama al teléfono que tenés en pantalla o date una vuelta por Minas y Soriano. Cuestiones en afirmaciones que fueron respetuosas y que en realidad sí fueron simples relaciones de hechos que es difícil que nos lleven a una conclusión diferente de la que tomé de la que manifesté en esas declaraciones públicas. Acá tenemos... Mi pensamiento se basa en cuestiones que son hechos, que no son ligeras afirmaciones, hechos. La Fuerza Aérea, en los 15 años de gobierno del Frente Amplio, ¿tuvo capacidad de combate al narcotráfico? ¿La desarrolló? No. ¿Hubo algún esfuerzo por tener patrulleras oceánicas? Ni esfuerzo en aquel momento, ni las tuvieron en aquel momento y tratan de trancarlas hoy. Esos son hechos absolutos. La propia custodia de las fronteras. No es ninguna suposición el hecho de que los escáneres del puerto funcionaban solo de día, que se les cayeron varias veces y de que no había control de los buques que llevaban desde el puerto de Montevideo, trasladaban la droga. Y tampoco es invento la posición en el Tribunal de Cuentas tratando de trancar, a través de las observaciones del Tribunal de Cuentas, tratando de trancar la compra del servicio de escáner del puerto de Montevideo. ¿Viste cuando llegás a un lugar y decís, es acá? Este 28 y 29 de marzo, va conmigo, es acá. Vuelve la fiesta de la cerveza artesanal de Parque del Plata. Tocan en vivo Trotsky Vengarán, Vanessa Britos, E.T. y los Problems, Lu Ferreira, Ruperto Rock and Roll, Encanto al Alma, Cana, Baluto, DJ Paola Dalto, Se armó Cocoa, La Penúltima, Sucia Esquina, La Dosis, Alias Tuc y los Niños Eternos, Juan Mariño, Almísticas, DJ Bebe, Malmambo Salsa Band y Llamó la Raque. Perdón. ¿Y todo esto con entrada libre? Te dije, saca. Fiesta de la cerveza artesanal de Parque del Plata. Organizan Gobierno de Canelones, Municipio de Parque del Plata y Las Toscas y AMAU. No, ustedes que saben todo, chequearon esta declaración de Botana, ¿no? Sí. No es inteligencia artificial esto, ¿no? No, lo dijo. No, por las dudas, porque está disparatado. Te voy a... Pará porque da para largo. El amigo Edgardo, sí, que es frente amplista confeso, militante frentista, dijo, ¿te puedo citar? ¿Cómo no? Dijo antes de arrancar, y legislador suplente, dijo antes de arrancar que le pareció un dislate hasta que empezó a escuchar todas las enumeraciones Botana y dijo, me dejó pensando. Claro. Esto, Moralito, esto. Pará, quiere disfrazar. Yo no estoy de acuerdo. No. Para mí, a ver. Pero pensé que era inteligencia artificial y vos estás de acuerdo. Yo otra vez, no estoy de acuerdo. Lo acabo de decir que sí. No. Que él dijo, y lo dijo delante suyo, que lo dejó pensando. En el corte, bueno, escúcheme, en el corte
hicimos una enumeración de lo que había dicho el senador, Sí, ¿no? Que hablaba de sí. muchas cosas puntuales. ¿Qué pasaron? Sí. ¿Qué pasaron? Sí, sí. ¿Está bien? De Ahora, todas las cuales se benefició el narcotráfico. claro, pero cualquier uruguayo, hice referencia a cualquier uruguayo que escucha eso, que no le importa mucho, dice, che, pero a ver, se escapó Moravito. Los escáneres no funcionaban, no funcionaban. Y González Valencia, se juntaban los dos, ese día no funcionaban las cámaras. La gente piensa decir, bueno, pero no fue tan disparatado. Lo que hay que hacer es aclararlo. Lo que tiene que hacer el Frente es aclarar eso. Pero él siempre dijo, porque, a ver, en el barrio no voy a revolcar, el senador, con cual tengo diferencias y muchas de esas que no son conciliables, son lo que dijo es, dejo afuera el partido político. No quiero decir que el partido sea un partido narco. Eso fue lo que yo leí hoy en la prensa. Eso. Y que lo dijo 2 veces. Ahora bien. Sus decisiones benefician la... Eso no estoy de acuerdo. Vamos a una sí, cosa. pensar. Vamos a terciar con la invitada. Estoy hablando de Julieta Sierra, diputada del MPP, Frente Amplio. ¿Cómo andás? Ando bien, ¿qué querés que te diga? Ahora. Ando bien, pero la declaración de Botana es minuto a minuto. Hace unos minutos fue que reafirmó sus dichos, Claro. Entonces estamos siguiendo esto ¿Pero tiene ahora. algo de razón? No, nada, es terrible y me indigna demasiado. A ver. Primero porque él aclara por un lado, no estoy diciendo que es un partido, que esté Sí, sí, vinculado, claro, pero cuando hay un pero ya es complicado. Estamos en una región donde el narcotráfico avanza a pasos agigantados. Nosotros no somos la excepción a nada, se vive la violencia en los barrios, no solamente es en término macro narco, sino también la violencia que se vive en muchos barrios que está íntimamente ligado. Ahora, dar declaraciones así, diciendo que el Frente Amplio ha facilitado esto, me parece avergonzante y me indigna muchísimo. Es una falta de respeto total falta de respeto de un senador de la República. Yo puedo entender este comentario de algún vecino o lo que sea, comentando en redes sociales, que leemos de todo. Ahora, se supone que la investidura de un senador de la República tiene que tratar con mucho más respeto. Bien. Entonces, terrible. Cambiamos de tema. Se supo que llegó a Uruguay el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, condenado, es decir, no investigado, condenado por delitos de corrupción, el expediente Sobornos 2012-2016. Llegó a Uruguay, no puede pisar Ecuador porque va en cana. Y se reunió con, Rafael Michelini, que lo fue a esperar, se reunió con Fernando Pereira y con otros autores. Entrevistó también a Carolina Cose. Se lo pregunté hace un rato en La Mar en Coche a Fernando Pereira, te lo pregunto a ti, ¿no es por lo menos inconveniente esta reunión? Mira, yo soy totalmente honesta, me enteré cuando el hecho estaba consumado, no es que me enteré semanas previas que esto iba a suceder, ni días previos. Yo creo que puede haber sido contraproducente, sí, no tengo tampoco ningún problema en decirlo. Creo que la situación en general de América Latina está muy compleja por varias razones. Algunas, los países vecinos nomás, no hay que irse muy lejos tampoco, que es noticia a diario, así que quizás pudo haber sido así contraproducente, no tengo ningún problema en decirlo, no sé obsecuente, eso Bien. creo que ha quedado claro. Una acotación, si Sí. me permite, porque está en todos los medios este tema. Sí. El señor Correa está refugiado, es decir, hay un país de Europa que cree que Bélgica, que cree que es falso ese juicio que le hicieron y siente que es un perseguido político y lo refugia en su país. A su vez, Interpol no pide su captura. Eso te iba a decir. Únicamente pide la captura el gobierno, que otro gobierno cree que actuó para perseguirlo. Entonces no entiendo el escándalo porque esté aquí Rafael. La verdad que no lo entiendo. No, y aparte, Para refrendar lo que tú dijiste, me decía recién Pereira, hacía hincapié en que Interpol no lo busca, Obvio. digamos. Uruguay menos, por supuesto. Entonces, que él eso refuerza que es un caso de lawfare, Claro. de persecución. Y la en justicia- el caso de Pereira, que es el presidente del Frente Amplio, él está convencido que es un caso de persecución. sin duda, porque aparte... ¿Cómo? Y hubo un país que estuvo Como convencido fue que lo refugió. Lula y Dilma en su Bueno, momento. pero la justicia Pero está es la postura del presidente del Frente Amplio. Obvio. En Ecuador la justicia hace décadas que está politizada. totalmente. De hecho, el vicepresidente de Ecuador, cuando estaba Rafael Correa, después se le dio vuelta, lo terminó traicionando Lenín Moreno, ¿usted se acuerda? sí, sí. La cuestión es que no está solicitado por la Interpol, ¿no? Sin embargo, ahora,
nosotros creemos en la justicia internacional de esos países. Cuando a Dilma Rousseff, ¿no?, la desplazan del cargo y años más tarde se dio cuenta que no tenía ningún tipo de antecedente judicial. Lo mismo hicieron con Lula cuando lo encarcelaron. Bueno, esto da a pensar, ¿no?, claro, que la política internacional y la justicia internacional tiene graves problemas que por suerte no llegan a Uruguay. Bien. Otro tema, Julieta. Es un ping-pong esto, me encanta. Hoy es más interactivo. Escucha, bueno, conferencia de prensa del presidente y del ministro de Economía. Se prepara esta ley de inversiones de competitividad e innovación. Y la idea es, hablaba Orsi, de desempapelar, ¿no? Ahora, esta buena idea, me parece, de desburocratizar y facilitar la competitividad, también es lo que está haciendo Milei y Sturzenegger en Buenos Aires con el asesoramiento de Talvi. Además, ¿cómo lo ves? Bueno, el ministro ayer anunció junto al presidente de la República 4 medidas puntuales, como decías, que una habla de la desburocratización, también en quitar tanto papel físico, el desempapelamiento, y también de eliminar algunas trabas que tienen que ver con la DGI para facilitar y promover justamente la inversión, que sea más fácil en cierta forma, más sencillo y también con menos costo para las pequeñas y medianas empresas de nuestro país, que son más del 80% de las empresas de nuestro país. Y eso es importante independiente de quién tome la medida, del presidente que lo está haciendo. Creo que son medidas adaptadas a un mundo que ya se vino y que nosotros tenemos que acompasar. También anunció que antes del 31 de mayo o por esos días va a ingresar un proyecto de ley por la competitividad y la innovación. Creo que ahí hay un punto importante. Por supuesto, todavía no sabemos el contenido del proyecto, no solo porque no ha ingresado, porque ingresa a fines de mayo, sino porque está la apertura de que las cámaras empresariales y el PIT-CNT y diferentes actores involucrados puedan incorporar, hacer llegar medidas que consideren que son esenciales para mejorar la competitividad y la innovación en nuestro país. Entonces creo que eso también es una apertura que diferencia bastante. No es solamente el gobierno pensando esto, sino involucrando a las cámaras empresariales y a diferentes actores involucrados, y sigue la misma consonancia de un Ministerio de Economía y Finanzas. Yo ya he dicho en varios lados que Don es mi ministro favorito. Al principio me costaba un poco, porque digo, hay ministros que se me van a poner, que me van a también es el favorito de la oposición, no tengo duda. Pero porque yo creo que de verdad hay un equipo que está obsesionado en atraer inversiones a nuestro país y en dinamizar la economía y que la economía crezca. Y a veces son medidas muy complejas y a veces son medidas más simples, por llamarlo de alguna forma, sin minimizar, por supuesto, como poder desburocratizar, poder sacar tanto papelerío para las pequeñas y medianas empresas, que sabemos que muchas veces la burocracia estanca el crecimiento. Bien, hay otro tema, que es esta propuesta del secretario de Presidencia, además compañero del sector tuyo, Alejandro Sánchez, de abrir las empresas públicas, no para vender acciones de las empresas públicas, debió aclararlo Pacha después en un video en YouTube, sino generar fideicomisos, obligaciones negociables o la construcción de sociedades anónimas, propiedad de entes públicos. Mi pregunta es, pensando en el frente amplista promedio que hoy nos está mirando, ¿esto no tiene un tufillo, un aroma a privatizar empresas públicas? No, de ningún tipo, eso quiero dejarlo claro de entrada. Nadie está hablando de privatizar empresas públicas, ni mucho menos. De hecho, también dejar claro que las empresas no se pueden vender acciones de las empresas públicas, no tienen acciones las empresas públicas. Para empezar no tienen acciones. Para empezar no tienen acciones. Bienvenida a la discusión sobre este tema. Un paréntesis, creo que todo el tiempo estamos discutiendo cosas de agenda coyunturales que por supuesto tienen que ser así, pero en algún momento necesitamos pensar más proyecto país hacia adelante, más en el largo plazo, y creo que esta es una excelente oportunidad. Ahora volviendo, no es privatizar porque no se puede, las empresas públicas no tienen acciones, porque son entes en realidad, por lo que no hay acciones que se puedan vender. Esto que propone Pacha, primero es dar esta discusión del sentido, del rol y cómo promovemos nuestras empresas públicas. Este ejemplo de lo que se propone en la discusión, porque todavía no hay nada concreto, ya se hizo en UTE con los parques eólicos, donde se armó una sociedad anónima, y el uruguayo que tiene algunos ahorros no tienen por qué ser ahorros millonarios, sino que hay uruguayos que pusieron $500 en los parques eólicos, que ahí sí, en proyectos que generan acciones, puedan ahorrar
invertir en su país, en sus empresas públicas, no solamente en bancos privados. Y creo que es una excelente oportunidad para potenciar esa inversión de las empresas públicas y que puedan incluso tener mayor competitividad. Pacha le decía muy claro, pensar en Antel, generando, vendiendo sus servicios en Argentina, en Brasil, pensar con otra cabeza en un mundo que ya se vino, como decía hoy, con las medidas del MEF, pensar en cómo dotamos de valor y de inversión a nuestras empresas, creo que es una discusión importantísima y que lejos está de privatizar ni mucho menos. Eso, al contrario, creo que le da mucho valor a nuestras empresas públicas. Bien, te tiro una más y abro el juego del panel. Yo pensaba, recién te lo decía, el Frente Amplista promedio, ¿no? Muchas veces las críticas son por izquierda, digamos, los corren por izquierda, como se dice ahora. Y basta mirar el último carnaval. No sé qué tan murguera sos. Bastante. Bien. ¿Fuiste al carnaval? Sí, fui muchas veces. Bueno, habrás visto que ligaron unos buenos palos, sobre todo el MPP. Sí. Digamos, el Frente en general, Orsi en particular y el MPP también. Había cuplés enteros dedicados al MPP. Algo de todo esto despertó cierta autocrítica. ¿Tú entendés que las murgas, que además se sabe tienen sensibilidad izquierda o progresista por lo menos, te pareció atendible la crítica? Creo que hubo de todo. Yo soy bastante murguera. Me parece que el rol de la murga es la crítica en general y que tiene que criticar al gobierno de turno, esté quien esté. Ya en los gobiernos de Pepe me acuerdo que también eran críticas altísimas, también en los gobiernos de Tabaré. Yo esperaba la crítica, o sea, creo que me habría indignado mucho más si notaba una obsecuencia y si no había un cuestionamiento y una crítica a nuestro gobierno, porque se perdería el sentido de la murga. Si hay una murga que no critica al gobierno, ¿cuál es el sentido de la murga? De acuerdo. Entonces, ahí creo que lo esperaba y me planté en muchísimos tablados y vi muchas murgas, no todas, pero muchas sí. A mí lo que más me interpeló es lo que refiere a la violencia en las escuelas, a la violencia, a la situación que viven las maestras. Me sensibilizó mucho el cuplé de la trasnochada hablando de las maestras. Doña Bastarda, por favor, le aplaudí de principio a fin. A la murga ganadora también. Está bien, pero ponele, también tenés un queso, creo que Sí. fue Queso Magro, que habla como cierto que el crecimiento exponencial del MPP tiene que ver con que alguien no tiene idea de los temas que se está discutiendo, pero tiene 100.000 seguidores, bienvenido. Entonces, eso es un cuestionamiento fuerte. Sí, y ahí te nombraba recién las críticas que me interpelaron o que me llegaron más, o que realmente creo que estamos en un debe. Y por otro lado, están esas críticas que... Después están las críticas más graciosas y la de Queso Magro, hay cosas que me parecieron un poco injustas. Y lo digo también con total respeto a que las murgas puedan decir lo que quieran, por supuesto. No, pero también se les puede criticar. Pero también hay una parte que critican a la gente que va con las remeras de Pepe como de una forma fanatizada, no me acuerdo textualmente porque además ya pasaron varias semanas, como incluso, no sé, burlándose de quienes usan las remeras de Pepe y van así como sea tipo barra brava. No sé, a mí eso me cayó un poco mal, porque como para nosotros es una figura importante y para el pueblo uruguayo también quedó demostrado no solamente en la cantidad de gente que lo fue a despedir, sino en su aprobación inmensa. Eso me pareció una de más. Bien, Bambi. Sí, como legisladora joven, ¿cómo ves a la juventud en el Uruguay? Y la diferencia... Y si no hay diferencia entre aquellos cuando vos eras joven y participabas de repente de los encuentros y lo... Cuando no era legisladora. Cuando no era legisladora. Según la tarjeta joven, hasta los 22. En este país, además. Pero escúchame. Además la edad se lleva adentro, no importa cuando tenga. Mirá cómo le arreglaste ahora. Por supuesto. Pero hay tipos que escúchame, hay tipos que llegaron a los 60 y yo tengo 60, voy para 61. Pero y la verdad que me siento un pibe. Escúchame. Es cuando uno lleve la edad. Pero si vas al hijo, uno te la tarjeta joven. No, por supuesto que no. Por supuesto, no, pero te quería la que tengo. Pero pará, te quería preguntar lo siguiente. Cuando vos militabas y de repente le reclamabas a gente de tu sector, ¿te reclama lo mismo? ¿No hay un estancamiento de soluciones para la juventud en este país? Sí, mira, yo ahí he cambiado, creo que he hecho un proceso madurativo y en ese sentido. Yo ahora
me alejo mucho de lo que se llama la agenda joven. Exacto. La agenda joven, Correcto. eso es un Estamos de acuerdo. concepto que me rechina Sí. muchísimo y que lo discuto siempre en todos A mí lados. también. Porque siempre es como, bueno, la agenda joven, la agenda de derechos, la regulación del cannabis. Estamos de acuerdo. Para el Estamos de acuerdo. LGBT. Discutamos los temas de ustedes, Sí, el sí, tema sí, de los jóvenes. Y eso hasta hoy es algo que es una tranca muchas veces para discutir. Creo que los problemas reales que afronta la juventud, que son estructurales, que los reclamaba también antes de ser legisladora, y es algo por lo que ahora peleo también con mucha más responsabilidad por el cargo que ocupo, por supuesto, son los problemas históricos. Es la falta de trabajo, no poder generar una primera experiencia laboral de calidad. De los desempleados, el 40% tiene menos de 25 años. Es no poder independizarte de la casa de tus padres, no tener independencia económica para construir un proyecto de vida. Ahora creo que esto está incluso más sobre la mesa, que está atado también a la salud mental, el no poder tener un proyecto de vida, no poder irte de la casa de tus padres, no poder estudiar y trabajar a la vez porque es incompatible y demás. Y creo que siguen siendo los mismos problemas, incluso históricos. E incluso, yo soy diputada por Montevideo, lo digo siempre, no dejo de ser profundamente freventina. También hay un desfasaje en el interior del país donde es muchísimo más litoral, difícil terrible. conseguir trabajo. La situación del litoral ahora es realmente compleja. Entonces, ahora con mucha más responsabilidad. Y también lo que me pasa, que no, por supuesto, no es minimizando la participación de los legisladores o de los dirigentes de mayor edad, es que creo que hay una generación de la que formo parte que podemos interpretar un poquito más ese mundo, porque lo vimos en carne propia. Claro. El cambio del mercado laboral, el avance de la inteligencia artificial, lo que implica estar conectado permanentemente con el teléfono. Hay una interpretación ahí que hay que materializarla en soluciones. ¿Y cómo incentivar porque hay muchos jóvenes que no terminan el liceo? Y eso también, para lo que vos decís de la reinserción laboral o la inserción laboral por primera vez, es difícil. Sí. ¿Cómo no le encontramos la mano para que el joven termine el liceo? Termine el liceo, algo que podría ser algo básico. que debería ser universal. Exacto. En el mundo ideal. Exacto. Bueno, ahí de verdad creo que multiplicar por 5 las becas UTIA, las becas de la educación media, como lo hicimos en este presupuesto nacional, es un espaldarazo, porque muchas veces de verdad es la falta de oportunidad y el tener que trabajar antes de tiempo, porque no tenés opción y porque no tenés para comer y punto. Entonces multiplicar por 5 las becas UTIA, que pasen a 70.000, y multiplicar también su importe, que pasen a 25.000 para la educación media, es también poder garantizar que se pueda estudiar. Ampliar los comedores de secundaria, que pasen a atender a 40.000 estudiantes de secundaria, es también generar la oportunidad de que se pueda que puedan terminar el liceo como el requisito mínimo para acceder a un laburo a un de primer calidad. trabajo, claro. Mira, una cortita también, el otro día se firmó un convenio, es un poco del chivo también, entre la Intendencia de Río Negro y la UTEC. Yo soy gran defensora de la Universidad Tecnológica, para mí es lo mejor que hizo Pepe Mujica. Y se firmó un convenio entre la Intendencia de Río Negro y la UTEC para que estudiantes de la UTEC, estudiantes avanzados, puedan mejorar la gestión municipal con la innovación y la tecnología de la UTEC, puedan mejorar la gestión municipal en la Intendencia de Río Negro. A partir de un plan de becarios puedan sistematizar mucho más la burocracia que tienen las intendencias, la lentitud, puedan pensar también soluciones para los semáforos y demás, y creo que es una sinergia súper necesaria. Buenísimo. Te mando, a propósito de Río Negro, te mando saludos Heber Schulze, que dice que es de Fraiventos como vos. Saludo a toda la gente de Fraiventos. Sé que este programa lo miran mucho en el interior, así que aprovecho para mandar un beso a todos Fraiventos. Yo recién, como una suerte de hilaridad, preguntaba si lo que decía Botana era él o era inteligencia artificial. Si pasaron para atrás su entrevista recién, yo podría preguntar, ¿eso dijo la diputada o es inteligencia artificial? Acaba de afirmar que su ministro favorito es el ministro más conservador y el único ministro al cual la derecha lo apoya y lo alaba permanentemente. ¿Me puede explicar por qué? Yo no creo que sea el ministro más conservador, eso... ¿Es el más izquierdista que usted? Capaz que el más conciliador. Yo creo que conciliador sin dudas que sí, y creo que
Odone tiene una mirada innovadora frente Claro. a este mundo que se viene, y creo que es lo que se necesita, poder mirar un poquito más allá. En general, a la hora de promover las inversiones, de pensar por fuera de las estructuras habituales que a veces nos encasillamos, mismo dentro de los partidos políticos, los dirigentes, y creo que él ha tenido una mirada más allá. Yo una de las cosas que le destaco mucho, por ejemplo, que no tiene que ver con la innovación, pero sí es de poder interpretar la realidad. Nosotros el año pasado trabajamos la ley de fronteras de nuestro país, que es una ley que básicamente en este momento aplicada a la frontera con Brasil facilita a los pequeños y medianos comerciantes a mínimamente competir con el bagallo, que es básicamente una situación, todos saben que es súper crítica y desleal. También para reducir los aportes patronales y que eso promueva la creación de empleo de calidad. Y la cúpula del Ministerio de Economía y Finanzas, que promovió estas medidas, nunca se habían aplicado en Uruguay. Y es también entender un Uruguay que, por más que sea chiquito, no es el mismo. Y fueron a Artigas, y en Artigas los comerciantes, porque además yo presidía la Comisión de Hacienda, entonces trabajé ese proyecto en la comisión, nos decían, nunca el ministro de Economía había venido a Artigas, nunca había venido a Artigas, punto, por un lado, y después a presentar un paquete de medidas así. Entonces creo que es una persona que además viene del ámbito privado, no es, o sea, está pensando fuera de la caja, que tiene otra mirada diferente y que a veces necesitamos, porque muchas veces los militantes que venimos de una militancia histórica en los partidos políticos, también nos terminamos encerrando en burbujas y necesitamos abrir mucho más la cabeza, y creo que él invita a ampliar la perspectiva, a ampliar la mirada, a no quedarnos en el molde, y eso lo convierte. Tengo muchos ministros que Claro. admiro mucho, uno pero se no va. creo que es conservador, creo que al contrario, creo que puede leer este mundo que yo recién demandaba, que requiere creatividad, y creo que Odone tiene creatividad para generar este tipo Yo lo de veo, cosas. ministro, con una visión moderna, Sí, de claro. Estado, de país, Sin duda. y quizá menos, digamos, desideologizado, ¿no? Mira, una más. Por lo menos en el sentido Sí. estrictamente partidario o de orejera. Y creo que eso es importante en un mundo que necesita liderazgos que no estén encerrados en un dogma. Claro. Que creo que eso termina alejando a la gente y termina limitando la forma de pensar. Nosotros aprobamos en el presupuesto pasado el impuesto mínimo global, que es un impuesto para la gente, intentaré explicarlo muy sencillo, que no es un impuesto que se crea nuevo, sino que empresas multinacionales que tributan más de 750 millones, que facturan, perdón, más de 750 millones de euros anuales en su casa matriz, lo pasen a hacer en Uruguay, que hacen lo que ya pagan ellos, que ya pagan, no se le aumenta impuestos, sino que lo pasen a tributar acá en Uruguay. Y fue Odone que dijo, tenemos que embanderarnos con esto porque es una forma creativa de poder recaudar acá en nuestro país lo que ya se hace en otros. Entonces lo veo siempre con ideas, y a mí me gusta la gente que tiene ideas nuevas y no se queda encerrado en viejos dogmas. No, pero aparte la diputada... Les cuento que acá él estuvo cuando presentó su libro, se estaban juntando firmas para toda aquella historia que Claro. se da. Yo ingenuamente no sabía que él estaba en contra de eso. Le planteo que, entiendo que hay gente que está en contra porque el tema de la Constitución, que no es el momento, que la edad, todo eso, pero que me costaba entender cómo gente con buena posición veía con malos ojos que un jubilado ganara igual que el salario mínimo de un trabajador. Y quien luego fue ministro de Economía, el actual ministro de Economía, dijo, yo también estoy de acuerdo, no puede ser porque la infancia, toda una explicación muy larga, digo que me quedé viendo lo innovador que era, y a lo cual le dije, yo siempre entiendo que siempre hay problemas para la gente más humilde, y le recordé que en este país los jubilados cobraban un aguinaldo. Cuando vino la dictadura cívico-militar, lo quitó a todos, menos a los militares, Está claro. y nadie más lo puso. Él quedó callado, no propuso nada, no se le ocurrió nada, por eso debe ser muy innovador, como tú decís. Cuando lo veas, decirle que con ese tema puntual, por ejemplo, capaz que con su innovación se le ocurre algo para ver si se le puede restituir un derecho a los jubilados que hasta ahora nada de nada. Por supuesto que el hecho de que yo lo catalogue como uno de mis ministros favoritos y que lo considere innovador y creativo no quiere decir que esté de acuerdo con todo lo que plantea, ni claro. mucho menos. No, obvio. De hecho, hay una discusión
que obviamente ya ha trascendido, que él ha marcado que está en una postura totalmente en contra de discutir mínimamente el 1%, y para mí la discusión tributaria, no tengo una postura a favor o en contra, pero para mí la discusión tributaria es importante. Y ahí tengo una diferencia con él, Sí, o sea, claro. no, en esto de no ser obsecuente al gobierno, tampoco a las personas. Bien. Tengo mis... No, Edgardo. lo, Está claro. lo que no es inteligencia artificial, que le llevó la atención a Alberto, es que la diputada hizo referencia también a la oportunidad de haber invitado al expresidente Correa, y la diputada se manifestó diciendo que bueno, que quizás capaz que no fue oportuno en este momento, que antes no pasaba eso. Y yo creo que las bases, ella es parte de una generación en cual dicen lo que piensan, ¿tá? O sea, en realidad hoy las bases del Frente Amplio, la gente a pie, ha hecho cambiar al gobierno algunas decisiones y definiciones políticas. Por ejemplo, las murgas no hablan, y no soy MPP, pero las murgas no hablan que el MPP es el único sector político que hay a nivel nacional que, por ejemplo, le daba clases de apoyo y de ayuda a los muchachos, a los estudiantes en todo el verano. Una muy buena idea. Bueno, pero eso los letistas de murgas no lo saben, lo deberían saber y conocer El salario también. topeado. O sí, pero no van a decir. Salarios topeados, también, eso también es bueno saberlo, que usted tiene o sea, usted no gana lo que gana. Usted Sobre tiene el salario topeado sí se habló, ¿no? A ver, pero es una definición. En varios carnavales. Ahora, a lo que iba es, lo que sí está bueno es, por ejemplo, de las definiciones que ha tenido el Pacho con algunos temas, es salir después a aclarar. Por ejemplo, cuando habló de esto, de la privatización, que no es una privatización, porque hoy lo estuve leyendo y es oportuno, es muy buena. Pasa con Duxa en ANCAP, pasa con los parques eólicos. Pero Ahora que de bien, nuevo lo va a aplaudir la oposición. está perfecto. Si es tal como lo está explicando. Bueno, pero la seguro oposición aplaudía al Ministerio de Justicia y ahora se dio vuelta. Entonces ahora lo que voy es lo siguiente. La vicepresidenta de la República dijo que no sabía nada de la propuesta de Pacha. A veces nos falta ahí un hilo conductor y ser más exigentes en la comunicación. Sí, puede ser. En realidad, no tengo una postura muy formada sobre eso, y me parece que tirar las propuestas para discutir, no hay que pedirle permiso a nadie. Entiendo, por supuesto, de que quizás habría que haber informado antes en la mesa política, en el secretariado. A veces te agrego que sí. al propio Fernando Pereira, la forma, no el contenido, Sí, sino la la forma, forma. también le chocó un poco, digamos, que no hubiese habido ciertas conversaciones previas. Esta idea la tiró Mujica, ¿no? En 2006. Es Recordemos una idea también que ni vieja. siquiera es del Pacha esta Sí, idea, sí, ¿no? sí. Que después se No, acordó pero y dijo. el propio Pacha dice. No, después que- lo dijo. Cuando la tiró no dijo. Bueno, tomo la todavía no idea sé de cuándo lo Mujica. dijo, Cuando pero lo dijo, si lo hubiera dicho, le ha menos recordado escándalo armaba. le ha puesto la marca registrada. A mí me da la sensación que él, en su afán de tirar la Sí. noticia, se Se apura. apresuró. Pasó exactamente lo mismo con lo de María Dolores. Totalmente. Que después se tuvo que salir a explicar por parte de la fuerza política cómo era la situación y qué implicaba realmente esa compra. Totalmente. Pero tirado así como se tiró en el momento, bueno, hizo que mucha gente dijera, "Uy, ¿qué pasó con él?". Me da esa sensación que le pasó lo mismo. Coincido. Que fue un apresuramiento en tirar la noticia, aquella de María Dolores, y esta, que después no son malas ideas, pero se tienen que salir a aclarar. Totalmente. ¿Me entendés lo que te digo? Hay Totalmente. otra te cambio de tema, Julieta. Estoy leyendo una nota de Montevideo Portal, Ser mujer en política, cuidados, violencia y poder. Y acá, por ejemplo, dice que según un estudio de ONU Mujeres de 2022, el 80% de las mujeres con voz pública limitó su participación en redes sociales por violencia en línea, online. Y me voy específicamente a lo que tú dijiste para esta nota y para este informe de ONU Mujeres, y tú identificaste 3 tipos de ataques y te pido que amplíes. Comentarios sobre tu aspecto físico, críticas por tu edad y acusaciones con connotación sexual sobre cómo llegaste al Parlamento. ¿Cómo es esto? Bueno, justo ayer fui a una presentación del último informe de ONU Mujeres que dice que el 80% de las mujeres que fuimos candidatas a las últimas elecciones determinamos algún tipo de violencia. A mí de este tema no es que me resulte complicado hablar, sino que no quiero caer en una victimización, Claro. porque además yo en mi primer año como legislatura he intentado marcarme trabajando otros temas, justamente en esto de la juventud, de que no encasilla los temas de jóvenes, tampoco por ser mujer, los temas de las mujeres, los temas de género, y de eso me he encargado bastante, por eso me van a ver hablando de otros temas. Ahora, es cierto que es una realidad que no se puede desconocer, es así, esas 3 categorías cuando me lo preguntaban eran las que identificaba, basta con ver los comentarios en redes sociales para determinar que lo que menos se discute son las ideas. Yo durante mucho tiempo tuve los comentarios bloqueados y también, obviamente, me insultaban por tener los comentarios bloqueados, pero es que
en gran mayoría lo que se recibe es eso, es la crítica por el aspecto físico, no por las ideas, la infantilización. A mí me infantilizan mucho por mi edad. En este país Como que te avejentado, ningunean, te botijean. todo el tiempo. Pero vos que hace 10 años estabas en el liceo, pero ¿qué sabrás? Te falta mucho. O sea, realmente el sentirte menor, el querer rebajarte por la edad es algo recurrente en mi día a día. Entonces, Y más en un país gerontocrático como este. Qué difícil que sea atractiva, que sean atractivos los espacios de definición y la política para los jóvenes cuando lo que más hacen es botijearte y ningunearte de que no tenés experiencia ni nada. Cuando para mí es un gran valor, mientras más pluralidad tenga el Parlamento de edades y de voces y de perfiles y demás, creo que mejora la democracia. Se enriquece el Parlamento. Y después lo de la connotación sexual, yo hace unas semanas, más o menos a fines de enero creo que fue, realicé de hecho una denuncia penal a delitos informáticos porque me encontré con un blog donde un tipo relataba un encuentro, un tipo que no conozco, que nunca vi en mi vida, relataba que había tenido un encuentro sexual conmigo, como inventando completamente un tipo que yo no tenía ni idea quién era. En ese momento ¿Daba tu nombre y ponía tu foto? Era una foto mía en prensa y decía Julieta Sierra. En ese momento no le dije a nadie porque no quería levantar vuelo, porque mi miedo era que esa captura circulara, que llegara a mi familia. O sea, era una foto mía en prensa, obviamente, pero me daba miedo que circulara eso. Era además uno de estos que se denominan libertarios. Y hice la denuncia en delitos informáticos, ahora la página se bajó. Lo hablo ahora que la página no existe, porque no quería que nadie entrara a buscarla por una cuestión de morbosidad, o sea, pero son cosas que están presentes. Y hay una diferencia. ¿Y qué pasó con ese sujeto? Claro, quien escribió eso, ¿qué pasó con consecuencias tuvo? Claro. Pues es un delito eso. ¿Qué Es un pasó? delito. No basta con bajar la página. ¿Qué pasó con eso? Claro, no pasa solo con eso. ¿Qué pasó con eso? Estoy por estos días siguiendo, así Claro, que pero tenés que seguirlo, no por vos, sino por la cantidad de mujeres. Yo me enteré por una chica, por una chica que había pasado Seguilo lo mismo. y que termine en cana ese tipo, que termine siendo penalizado. Entonces, hay una diferencia. Y yo, si bien no me van a escuchar hablando de esto mucho, porque no quiero caer en la victimización de estar hablando todo el tiempo de esto, lo cierto es que las mujeres en política vimos un tipo de violencia que los hombres no viven. Del tipo como habrá llegado esta. Está vinculado a mí la cantidad de personas que también me escriben de que a mí no me conoce nadie, como si el resto de los legisladores todo el mundo los conociera también, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Está bien, yo entiendo que los legisladores somos en gran parte figuras desconocidas, pero atándolo a la connotación sexual de cómo una llegó a lugares. Y eso a los hombres no les pasa. Es muy difícil que a un hombre le digan con quién estuviste para estar donde estás. Porque no sos periodista deportivo. Entonces, mira que los periodistas deportivos nos dicen no hay cosa que no nos digan en la silla. En las redes sociales. Pero se entiende lo que dice periodista deportivo. Se entiende lo que dice la diputada. Para poner un ejemplo puntual. Me parece horrible. Hay una ministra que se vive burlando de su vestimenta, de sus caravanas, y de ningún ministro se burlan de su traje, de su corbatita, ni de nada. Hay una ministra que en varios medios de prensa y varios legisladores la agarran para la chacota. Y a ningún varón ministro, ni de este gobierno, ni de otros gobiernos, se metieron con su vestimenta. Sí, hay un tema de género, claramente. Yo invito a la gente a leer los comentarios y vean que no se discuten ideas, no discuten. Claro que no. Es descalificación. Y se critica la propuesta. Para terminar, ¿tenés alguna postura respecto a la fiscal Mónica Ferrero, fiscal subrogante? Porque la oposición dice, nosotros vamos con Ferrero, no vemos otro argumento para cambiar, tiene que ser ella, y si el gobierno, que es mano, no propone nadie, va a seguir Ferrero hasta el 2030. ¿Tenés una postura al respecto? Y el presidente Orsi acaba de decir que a él no le preguntaron, que él nunca estuvo nunca en desacuerdo que siga Ferrero. Lo acaba de publicar ahora. Pues entonces esto debe haber sido de los últimos minutos porque todavía no vi las declaraciones de Yavandú. Esto es así, minuto a minuto. No, en realidad no tengo una postura. Lo que sí tengo claro es que la oposición no nos va a correr con el poncho con este tema. Estuvimos todo el periodo pasado sin fiscal de corte porque no se pudo llegar a un acuerdo. La oposición no trabajó ningún acuerdo. Entonces ahora corrernos con el poncho seguro que no. Por supuesto que es importantísimo tener una fiscal de corte, pero no me voy a manifestar ni a favor ni en contra de la doctora Mónica Ferrero. Muy bien, Julieta Sierra, diputada del MPP, gracias por esta charla en Buscadores. Gracias a ustedes. La presentó Mialjani. ¿Buscas un alimento sano que te ayude a tener tus defensas bien arriba y además que sea natural? Pensá en la granja Honey, producción propia, todo nuestro proceso orgánico certificado, apiarios en zonas rurales,
¿Pensaste en miel? Pensaste en la granja Hani. Viví simple, viví natural. Hola, soy Ana Laura de Ayala. Capaz que me conoces, y si no, te invito a que lo hagas ahora. Tenés la oportunidad, a través del tarot o de los bucios, a encontrar tu camino, a encontrar tu respuesta. No adivino, te hablo con la verdad. Podés intentarlo ahora, tenés mis teléfonos, podés empezar a comunicar. En nuestro centro espiritual brindamos atención personalizada y también a distancia. Podés hacer tu consulta a través del WhatsApp. Contamos con consultas de tarot y bucios, herramientas ancestrales que permiten la visión profunda y consciente de la situación que atraviesa tu vida. Estamos en el barrio de La Unión y te esperamos de lunes a viernes con la consulta espiritual y los viernes con limpieza espiritual a total voluntad. Los invitamos también a acompañarnos en los vivos de Facebook a las 20 horas y próximamente los cursos de tarotista. Vinos Picardo. Cada botella cuenta una historia. Brindá con nosotros y create momentos inolvidables. Picardo, familia de vinos, donde la tradición se encuentra con la pasión. Y además, poné la etiqueta que quieras a un vino Picardo para regalos empresariales. Llama al 099-579152 y hacé tu pedido. Bueno, y atención, con Brow Mano a Mano Comercios, transformás tu celular en un post. Sí, señor, sin costos fijos además. Préstame atención, después no me digas que no te lo dije. Cobrá donde y cuando quieras, registrate en eBrow y descargala. Brow a Mano Comercios sí está a mano y es más fácil. Banco República es nuestro banco país. Muy bien, ¿algún mensaje, Bambi? Vamos con el invitado. ¿Ya tenemos al invitado? Sí, claro. Muy bien, ¿y tiene presentación? No, vamos directamente. Vamos directamente entonces. Mire, sí tenía presentación. Bueno. Y es alusiva al entrevistado. La Intendencia de Colonia presenta al siguiente invitado. Muy bien, recibimos a Martín Álvarez, director de turismo de la Intendencia de Colonia. Y bueno, ante la inminencia de la Semana de Turismo, Martín, queríamos saber qué les espera a los uruguayos que se den una vuelta por el departamento. No te escuchamos. Te vemos, estás muteado. Te vemos, pero no te escuchamos. Ahora sí. Bueno, ahora sí. Es un gusto. Y miraba las imágenes recién y todas las actividades que tenemos programadas para la semana de turismo. Y no hay otra que me dan ganas de quedarme en Colonia. Y a la gente ¡Qué buen vendedor! Me imagino que le darán. Y a nosotros que estamos en Montevideo, ¿por qué tendríamos que darnos una vuelta por Colonia en Semana Santa o de turismo? Bueno, nosotros decimos que Colonia tiene turismo todo el año y hemos armado una agenda de eventos para toda la semana de turismo que contempla actividades en Colonia del Sacramento, en la capital del departamento, en Colonia Este. En este caso arrancamos el 29, ahí veíamos en Patria y Tradición, en Colonia Valdense, donde también hay un gran involucramiento de los municipios de alrededores, de Rosario, Nueva Albesia, Cufré, La Paz, Colonia Valdense. Van a haber actividades camperas durante todo el día y terminamos con Lucas Hugo. Después nos venimos a Colonia, hacemos ahí, tenemos el Teatro Calderón de la Barca desde el día 2 de abril en el Bastión del Carmen. El día, el primero de... Sí, está bien. El 30 de abril arrancamos con Calderón de la Barca y el primero tenemos un evento de un tributo a José Luis Carvajal, el Sabalero,
que va a estar muy bueno, que promete mucho, que es una actividad de Uruguay a toda costa en el marco de la Semana de Turismo también. Es importante destacar esto, que estamos trabajando con los municipios y también con el Ministerio de Turismo, los 3 niveles de gobierno trabajando juntos. Después nos vamos a la ciudad de Carmelo, donde vamos a tener el Viernes Santo, vamos a tener el Chaqueño Palavecino, terminando ahí en el Teatro de Verano de la ciudad de Carmelo. Otra actividad que esa la hacemos en la zona oeste del departamento, porque nosotros decimos, estamos haciendo mucho énfasis en mostrar todo el departamento. Colonia de Sacramento es un gran imán, su casco histórico, patrimonio de UNESCO, la Plaza de Toros, la Rambla, pero también tenemos la ruta del queso hacia el este, la ruta del vino hacia el oeste. Y es un poco lo que le decimos a la gente, venir y pasar toda la semana, porque hay cantidad de actividades, turismo rural. Ahí vemos en imágenes cantidad de las cosas que suceden en el departamento de Colonia, y que nos hace la posibilidad de venir todo el año. Y cerramos el sábado, 4 de abril, en la Rambla de Colonia con la Sole, un evento internacional, al igual que el Chaqueño Palavecino. Estamos trabajando mucho con las navieras también. Hay gente que va a venir desde la vecina orilla, que nosotros siempre decimos que les queda a veces hasta más práctico cruzar a Colonia que moverse dentro del mismo de la ciudad, del país vecino. También hemos estado en el lanzamiento con Unión de Transportistas de Montevideo, con agencias de Montevideo que están programando venirse la Semana de Turismo a Colonia. La verdad que Colonia va a tener una programación que bien vale la pena venir y vivirla. Y una cosa muy importante, todas las actividades son totalmente gratis. Para los colonienses y para la gente que venga de afuera, le damos ese marco de poder disfrutar de actividades. Nosotros sumamos a todo lo que tiene Colonia, sumamos todas estas actividades y se espera un gran marco de público. Siguiendo ese refrán que dice, no soy solo una cara bonita, ustedes dirían, no soy solo una Colonia del Sacramento bonita, soy bastante más que eso. No, sin dudas, que como te decía, sitios patrimoniales en todas partes del departamento. En estos días se está poniendo en valor también la isla San Gabriel, con el Ministerio de Turismo, un fondo de BID, acá enfrente a Colonia, Calera de las Huérfanas. Tenemos lugares que son icónicos, Conchillas, Colonia Valdense, La Paz, con turismo religioso, con turismo funerario. La verdad, cantidad de actividades que se están programando también deportivas para el resto del año, que nos van a permitir desestacionalizar. Y también estamos recibiendo mucho turista que viene por el tema de MAIS, de eventos, reuniones. También ahí estamos haciendo un gran foco. Colonia tiene una gran infraestructura para recibir ese tipo de eventos. Nos caracteriza la tranquilidad, la seguridad, la facilidad de movernos en el tráfico. Uno puede ir de Carmelo a Nueva Albesia, por decirlo de una punta a la otra del departamento, de Nueva Palmira a Nueva Albesia, a Colonia Suiza, con facilidad en el tránsito, con tranquilidad. La verdad que tenemos un departamento que eso es lo que nos valora la gente cuando viene, cuando elige nuestras playas en verano. Se está acabando el verano ahora, pero nos dice eso, la tranquilidad con la que hacen sus vacaciones, traen a sus niños. Así que todo ese tipo de cosas son las que nos diferencian, y bueno, hacemos mucho foco porque realmente Colonia tiene lugares muy lindos. Y sí, a ver, a mí que me gusta el vino, el buen vino, me interesó lo de la ruta del vino, y si hablamos de Colonia, qué mejor que maridarlo con buenos quesos. ¿Para dónde tengo que ir? ¿Qué me recomendás? Bueno, la mayor cantidad de productores de vino está en la zona oeste del departamento, en Carmelo. Ahí se nuclean una cantidad de bodegas importante. Son bodegas turísticas todas ellas. También tenemos bodegas turísticas hacia el este del departamento. Inclusive han tenido muy buenas actividades de vendimia, donde ha venido mucha gente, inclusive en excursiones. En esta época han podido pisar uva, han podido recorrer los distintos lugares. Y sin duda que en el este del departamento, donde tenemos la cuna del queso, ahí en Colonia Suiza, Colonia Valdense, en esa zona,
también hay queserías hacia el oeste, pero nosotros decimos que se puede venir y maridar, si le gustan más los quesos, venir y comer quesos en el este, maridar con algún vino del este también, o si el foco está en el vino, nosotros decimos hacia el oeste del departamento, Carmelo sin duda que es la cuna de todas las bodegas, ¿no? Muy bien. Martín Álvarez, director de turismo de la Intendencia de Colonia, gracias por esta charla y el deseo de éxito para la Semana de Turismo. Bueno, creemos que así será. La verdad que si ustedes pueden tener la grilla ahí, muchas actividades. Yo nombré las actividades de cierre de cada día, pero realmente son días que desde el principio, desde temprano de la jornada, van a estar cargadas de actividades, con otros grupos que van a estar también participando. Así que, bueno, y como les decía, acá nos caracteriza eso de estar con la sillita playera, actividades totalmente gratis para todos, que se vengan porque pueden hacer una linda experiencia en esta Semana de Turismo. Muy bien, gracias Martín. Gracias a ustedes. Muy bien, presentó esta nota Droguería Paysandú. Si tu prioridad este mes es que tu ropa quede impecable, quédate porque en Droguería Paysandú tenemos promo del 15% off en artículos seleccionados para lavado y cuidado textil. Tenés desde desengrasante textil, quitamanchas, percarbonato de sodio, prelavado enzimático, prelavado espuma controlada y Total Pay. O sea, todo lo que necesitas para potenciar el lavado y dejar la ropa como nueva. La promo está vigente durante el mes de marzo, así que si venías pensando en renovar tus básicos de lavado, este es el momento. Haz tu compra por nuestra web o en cualquiera de nuestras sucursales. Atención, te voy a hablar de Conacrem. ¿Viste cuando abrís la heladera y no hay nada? Bueno, siempre hay Conacrem. Arriba de una tostada, con un picado, para preparar cualquier plato cremoso, suave y re práctico para cualquier momento del día. Conacrem va con todo. Muy bien, y los amigos de Papelería Sarú presentan la columna del Dr. Pikovsky. Al mundo Sarú. Ven al mundo Sarú. Sarú, colores Sarú, tu compañía Sarú, en la escuela Sarú. Muy bien, vamos a presentar al doctor Eduardo Pikovsky, que es médico acupuntor y homeópata, o especialista también en medicina interna. Como acupuntor se formó en China, como homeópata es docente de la Asociación Médica Homeopática del Uruguay. Y después de la columna les cuento cómo encontrarlo. ¿Cómo anda, doctor? Bien, gracias, buenas tardes, gusto de estar junto a ustedes y junto a la teleaudiencia. ¿Por dónde vamos hoy? Hoy vamos a hablar de homeopatía. Como siempre decimos, la homeopatía es la medicina de las dosis mínimas o atenuadas, la medicina del enfoque personalizado y la medicina que busca en la naturaleza el secreto de la curación de los seres vivos. Para hablar de un tema muy frecuente en esta sociedad, el asma bronquial. Ajá. ¿Verdad? El asma bronquial, una enfermedad muy difundida a cualquier edad, ¿verdad? Con distintas connotaciones, en distintos grados de severidad, con muchas formas de presentación, pero con un sustrato general que se remite a la constricción de los bronquios. Ahora vamos a ejemplificarlo, mostrarlo un poquito. Siempre lo titulamos una curación posible, ¿verdad? En función de poder ofrecerle a la persona que la sufre la posibilidad real de una curación que, como vamos a ver, la medicina convencional la controla pero no la cura, ¿verdad? Entonces, en principio, para definir el asma, ¿qué es el asma? Es una enfermedad crónica de las vías aéreas que se caracteriza por tener chillidos, silbidos, ruidos respiratorios, producto de esa lucha del aire por ingresar y no poder, fatiga, falta de aire, tos, ¿verdad? Muchas veces en la noche o en la mañana temprano, ¿verdad? Y es una enfermedad crónica que evoluciona por empujes y por remisión. El asmático, salvo casos muy especiales, no está siempre atacado, ¿verdad? Tiene periodos donde se ataca y periodos donde esa crisis no se presenta, ya sea espontáneamente o fruto de la medicación. Veamos entonces la siguiente imagen. Frecuentemente el origen es inmunoalérgico, ¿verdad? Pertenece en general a las enfermedades alérgicas y puede presentarse de muy diversas formas y también de muy diversa gravedad. Digamos que el asma puede ser grave y mortal, ¿verdad? Un 10% de las crisis asmáticas ingresan a la terapia intensiva, fallece, ¿verdad? O sea que
no hay que minimizar este tipo de afecciones, que por suerte en la mayoría de los pacientes es leve y mejorable, pero puede tener consecuencias muy graves, sobre todo en algunos pacientes que lo sufren de forma muy especialmente agravada. Bien, y veamos entonces en la otra imagen lo que es el sustrato anatómico, ¿verdad? Es decir, la broncoobstrucción, los bronquios por distintos desequilibrios en su inervación neurovegetativa se constriñen, se apretan, se cierran. Eso dificulta la entrada de aire y por otro lado se llenan de secreciones. Esto determina que el aire no fluya, no ingresar el aire a los pulmones, no puede hacer intercambio de oxígeno con la sangre y se sufre la hipoxia, o sea, la falta de oxígeno, que es el nutriente fundamental de todas las células. Esto es lo que ocurre en la crisis asmática, ¿verdad? Que algunas pueden ser muy dramáticas, ¿verdad? Algunas pueden ser leves, manejables. Por suerte hoy hay medicación química que las controla rápidamente en la mayoría de los casos, de buena manera, pero eso es lo que ocurre en este tipo de afecciones. Veamos la siguiente imagen, que existe una serie de enfermedades broncoobstructivas, algunas que son de la misma familia. La bronquiolitis, que se ve en niños, en bebés pequeños, la bronquitis asmática, también en niños, el asma bronquial, propiamente dicha, y la bronquitis crónica es otra afección de las llamadas, tanto el asma como la bronquitis crónica pertenece al que se conoce como EPOC, o enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es una tríada que le integra el asma bronquial, la bronquitis crónica y el enfisema. La bronquitis crónica es aquellas personas que tosen y expectoran mucho en el invierno, ¿verdad? Pasan meses expectorando. Es otra afección. El enfisema es cuando ya hay una rotura del entramado elástico y el individuo ya no puede, la caja y los pulmones no se dilatan para hacer el movimiento. Es la que muy conocida que veíamos al cantante Sandro cuando cantaba con el oxígeno. Y de muchas otras personas, ¿verdad?, que tienen ese tórax rígido que ya pierde la capacidad de expandirse y de inspirar. Bueno, esa es la familia de enfermedades llamadas EPOC, es decir, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Para enmarcar a lo que hablamos hoy, al asma, a la bronquitis asmática, que es específicamente lo que estamos encarando hoy, pero en todas estas entidades la medicina homeopática tiene mucho que aportar. Veamos en la siguiente imagen. Estos son los desencadenantes. ¿Quiénes atacan de asma? El que quiere, no, el que puede, ¿verdad? El que está determinado, el que tiene la enfermedad. ¿Y cuándo se ataca? Fundamentalmente cuando alguno de estos desencadenantes empiezan a actuar, ¿verdad? ¿Cómo se desencadena una crisis en el asmático? Bueno, muchas veces a raíz del humo de cigarrillo, del pelo de animales, del polvo al barrer, ¿verdad? De situaciones ambientales, olores, climas, muchas veces la humedad, situaciones nerviosas y situaciones deportivas. Algunas personas, y esto es muy frecuente en algunos niños asmáticos, se desencadena la crisis cuando hacen deporte, ¿verdad? Cuando van a jugar al fútbol, además de sí, va al recreo, sale a correr y vuelve atacado, ¿verdad? Estas son situaciones, como dijimos, desencadenantes. Bien, veamos entonces la siguiente imagen. ¿Cuál es el pronóstico del asma para la medicina convencional? Es de incurabilidad, el asma no se cura. Ojo, que hay algún porcentaje de individuos, niños, que con la adolescencia la enfermedad remite. Yo soy uno. Usted es uno, justamente, bueno. Y algunos de esos que remiten también a veces vuelve en la edad adulta, puede reaparecer, ¿verdad? Eso se observa, pero no remiten fruto de un tratamiento, sino que remiten espontáneamente. Debemos decir que cuando yo era niño, ya hace muchas décadas atrás, había pocos asmáticos, ¿verdad? En la escuela había uno que era famoso porque se atacaba. Hoy por hoy es muy frecuente. Las situaciones ambientales fundamentales y otras han determinado que esta sea una enfermedad y los inhaladores sean de uso muy frecuente en toda la población y sobre todo en niños. Y veamos la siguiente imagen. Bueno, la medicina homeopática nos brinda una excelente posibilidad para curar a estos pacientes con un enfoque holístico y humanitario. Veamos la siguiente imagen, que cuando un paciente asmático recibe su tratamiento homeopático correcto, y para esto se requiere la intervención de un médico debidamente preparado y entrenado, entonces las crisis comienzan a espaciarse y a hacerse cada vez más leves. En la siguiente imagen veamos que entonces se advierte que el uso de inhaladores comienza a disminuir y la función respiratoria comienza también a mejorar.
Es entonces cuando un pronóstico de curación, veamos la siguiente imagen, en estas situaciones es posible curarlo totalmente y cuando no, una mejoría muy sustancial con una disminución o a veces la abolición de la medicación química que la controla. Bien, finalmente decir que existe una enorme posibilidad, ¿verdad? De forma de presentación del asma. Que la homeopatía es una magnífica oportunidad para disminuir esta susceptibilidad que el individuo tiene a los factores desencadenantes y curarse en consecuencia. Y decir que dentro de este rango de posibilidades de presentación del asma y las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, la homeopatía es y debiera ser una de las principales herramientas para poder lograr que esta situación remita y se cure definitivamente. Muy bien, gracias doctor. Les voy a dar las vías de comunicación para si quieren agendar una consulta con él. En Montevideo lo pueden ubicar en el 099-157-531, en Las Piedras al 2364-6042 y en Pando al 096-295-114. Gracias doctor. Gracias a ustedes. ¿Cómo Lubrax es ofrecer tecnología y alto rendimiento a conductores e industrias de todo el país, impulsando la evolución del sector? Prepárate para una experiencia Lubrax aún más innovadora, conectada con el futuro. Es tiempo de Lubrax y todos los productos los encontrás en los principales distribuidores y puntos de venta de todo el país y en las más de 100 estaciones Action desplegadas a nivel nacional. Muy bien, ¿usted quería decir algo? No, que estaba esperando atentamente la presencia de nuestro corresponsal, pero bueno. ¿De qué le quiere hablar? De muchas cosas, porque parece que el conflicto ahora, en este famoso conflicto entre Estados Unidos e Irán, tiene otros ribetes, porque uno escucha a los periodistas, ¿verdad?, occidentales y prácticamente Irán está pulverizado, prácticamente Irán no tiene capacidad de respuesta, sin embargo, soy muy seguidor de muchos cronistas y analistas internacionales, sobre todo en España y otros países europeos, y cuentan otra realidad. Pero también me quedó presente la frase de Tomás que dice: en la guerra todos mienten. Y es así, porque todos los días confirmo que ni Irán está pulverizado, ni Estados Unidos tiene la guerra totalmente controlada. Y también esto viene a la renuncia, ¿verdad?, del jefe, ¿verdad?, del jefe de antiterrorismo de Estados Unidos, al cual, a ver, estamos hablando de un cargo absolutamente jerárquico de primer orden, de primer nivel en este conflicto bélico, en donde este jefe, alto mando de Estados Unidos, dice y confirma de que no había necesidad ninguna de entrar en guerra con Irán. Sí. Entonces, me llamó poderosamente la atención. Se lo trasladamos en minutos a Tomás. ¿Tenemos mensajes, Bambi? Señor, hay mensajes de la gente a través del 092 11 60 00. No pueden justificar a Correa que huyó de la justicia de su país. No tengan doble discurso cuando un político huye de la justicia, dice el 650. Después, buenas tardes, realmente felicitaciones. Encontré un departamento con todas las características del buen turismo: limpieza, buenos lugares, tratados con amor, buenos precios y muy bien explotados los hermosos lugares. Una hotelería impecable, ni qué decir de su limpieza, de su rambla, con ganas de volver. Abrazo para el panel, supongo que para el departamento de Colonia. Un abrazo al 750 que se comunicó con nosotros. Dice, ¿dijo alguna mentira? ¿Botana? No hay más ciego que el que no quiera ver, pero el pueblo le gusta así. Ojalá algún día no sea tarde y no estemos lejos de homicidios, 3 o 4 por día, boca de droga como hongos. Soy Gerardo desde el 612. En mi barrio, lo único que anda bien es la recolección de basura, que pasa 4 días el camión hace como un año y funciona muy bien. Te felicito, 498. Vamos arriba. No, está bien. Ojalá fuera para todos igual, ¿no? Exactamente. Tenemos conectado a Tomás Friedman y queda planteado lo que le decía, no sé si llegó a escucharlo, Tomás, rapidito. No, Tomás, viendo los analistas internacionales del Oriente y del Occidente, hay
me quedo con lo que decías vos, que en la guerra todos mienten, pero sin embargo, ahora ni Irán está pulverizado, ni Estados Unidos tiene Irán controlado, y a esto se le suma la renuncia del alto jerarca, ¿verdad?, jefe de la resistencia antiterrorista que tiene Estados Unidos, en el cual dijo expresamente que renunciaba porque Estados Unidos no tenía motivos por el cual invadir Irán, y que esto responde, y que Trump responde a presiones del presidente o primer ministro de Israel. Te la dejo, Tomás. Tuya, Héctor. Buenas tardes, estimados, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. Bueno, lo que decías es una gran verdad de lo que está pasando hoy con relación a esta guerra. Fíjense ustedes, esto me hace acordar, ¿se acuerdan la guerra en Irak, no? Que claro, decían que Saddam Hussein estaba lleno de bombas y lleno de explosivos y lleno de armamentos, y resultó que no había nada. Bueno, pasó lo que dice ahora mi estimado amigo, de que el director de la lucha contra el terrorismo en Estados Unidos, no es cualquier persona, ¿no? Alguien que designó Donald Trump, renuncia a su cargo porque dice: mi conciencia me impide seguir apoyando al presidente y a la guerra en Irán, porque esta guerra no se justifica. Las informaciones que tenemos indican que Irán no es una amenaza hoy para Estados Unidos, y dos, no está ni cerca de tener una bomba atómica. Y a esto se agrega, y esto es reciente, de hace un rato, en el Senado de Estados Unidos está todo el equipo de inteligencia del gobierno. Está la CIA, está el FBI y está la directora de seguridad de los Estados Unidos. O sea, todo el equipo está informando al Congreso de Estados Unidos, a la Cámara de Senadores, no solo de la guerra en Irán, sino de cómo está hoy el mundo en temas de seguridad, de terrorismo, de narcotráfico y de crimen organizado. Y la comunidad de inteligencia de los Estados Unidos dice dos cosas. Primero, después de aquel ataque que hubo en junio del año pasado contra Irán, Irán no volvió a enriquecer uranio. Es decir, no volvió con su plan nuclear por los daños producidos por Israel y por Estados Unidos en aquella guerra de los 12 días, y por lo tanto no estaba cerca de tener una bomba atómica. Y dice también la directora de seguridad de los Estados Unidos, en presencia de la CIA y del FBI, que hoy el régimen de los ayatolás está firme, que controla el país, a pesar de que le mataron más de 50 dirigentes, entre ellos el ayatolá Khamenei, pero también ayer mataron a dos autoridades de la inteligencia de Irán. Todas estas muertes de líderes ayatolás, clérigos en Irán, fueron hechas por Israel, no por Estados Unidos, que mató únicamente clérigos. Miren, esto es puede ser llamativo, no mató ningún civil, mató únicamente miembros del clero de los ayatolás del régimen iraní. Pero entonces, fíjense ustedes, la comunidad de inteligencia de Estados Unidos contradice a Donald Trump y le dice: no era necesaria esta guerra porque no había una justificación para una guerra de este tipo. Y a esto se agrega el jefe de la inteligencia de Gran Bretaña, 2 días antes de comenzar la guerra, estaba en la mesa de negociaciones entre Estados Unidos e Irán. Y dice el jefe de la inteligencia británica: en ese momento hubo una oferta de Teherán, del régimen iraní, que era bastante razonable para controlar el tema nuclear en Irán. Por lo tanto, no se justificaba, eso fue 2 días antes del comienzo de la guerra, que empezó el 28 de febrero, una guerra de esta naturaleza. Pero la guerra está, van casi 20 días, no para ningún día la guerra. Hoy Estados Unidos e Israel atacaron el principal depósito de gas de Irán. Frente a esto, Irán ha atacado varios países del Golfo. Frente a esto, Irán sigue enviando misiles a Israel. Están cayendo entre 40 y 50 misiles o drones diariamente en Israel, a pesar de que tiene la cúpula de hierro que el 80% los destruye en el aire, pero cayeron misiles en Tel Aviv. Ayer murió un matrimonio de ancianos que estaba, fíjense ustedes la tragedia de la guerra, el matrimonio estaba saliendo de su casa hacia el refugio y ahí los agarró una de estas bombas con esquirlas que utiliza Irán, que son terribles porque no es que la bomba cae en el lugar
donde solamente cae la bomba, sino que tiene esquirlas, como dice su nombre, y entonces esas esquirlas se dispersan alrededor de unos 2 o 3 o 500 metros de la zona donde cayó el misil y a veces más. En Israel, en los últimos 15 días, la gente ha vivido en los refugios, las sirenas suenan todos los días, hay gente que no quiere volver a su casa y duerme en los refugios o duerme en las estaciones de tren, donde se han instalado cientos de israelíes temerosos, porque puede ocurrir esto que ocurrió ayer, que uno va corriendo de su casa al refugio cuando el refugio no está en su casa y te puede agarrar el ataque en el medio del camino. El dólar sigue subiendo y el petróleo también. El petróleo está en $105 el barril, o sea, las cifras de 3 cifras para el petróleo, que tenía un valor de 2 cifras, valía 79.80 hace poco, vale más de 105, eso tiene impacto en todo el mundo, va a tener impacto en Uruguay, ya tiene impacto en el agro, en el precio de los fertilizantes, en el precio de los fletes, en cómo va a ir el comercio mundial. Donald Trump postergó su viaje a China, que estaba previsto para comienzos de abril, porque dice, en el medio de la guerra no me puedo ir a hablar con el presidente chino, que además no ha colaborado, dice, con Estados Unidos para que el estrecho de Hormuz vuelva a funcionar. Tampoco la OTAN ha colaborado, entonces Trump, que está enojado, dice, no me interesa si China no me ayuda, no me interesa si España no me permite las bases españolas y no me importa la OTAN, me arreglo yo solo con la ayuda de Israel en esta guerra que sigue costando todos los días, porque la guerra es eso, ¿no? Muertes, heridos, familias destruidas para siempre, tragedias, gente que pierde la casa, en fin, una situación muy complicada para el mundo, en una guerra que la potencia más grande del mundo, como digo yo, no ha podido controlar a Irán, que sigue teniendo todavía capacidad de poder de fuego. Quiere decir que es realmente complicado y realmente difícil el tema. Así que bueno, de esto así, el otro tema que rápidamente les digo, fíjense ustedes que se está hablando en estos días, todos los días. Ayer hablaron los abogados que defienden a Marcet y la gente escucha y pregunta, ¿Marcet va a hablar? Marcet ya habló, Marcet ya hizo un arreglo con la justicia de Estados Unidos. No es así, No es que Marcet llegó a Estados Unidos o un narcotraficante llega preso a Estados Unidos y llega y dice, hola, quiero hablar, les quiero contar mis secretos, así me reducen la pena o me liberan. Es un proceso muy largo de la justicia americana, donde el imputado no es el que resuelve si va a colaborar con el gobierno. Lo primero que a Marcet le van a preguntar cuando empiece el juicio, que no empezó todavía, están en trámites burocráticos ahora. Cuando empiece el juicio, el juez le va a preguntar si está dispuesto a declarar, no a contar secreto, a declarar. Claro, pero además, Tomás, además también el abogado de Marcet dice que no se le cumplieron los derechos, no se le respetaron los derechos, sino que no fue extraditado, sino que fue sacado directamente en escasas horas. Fue capturado a las 3 de la mañana, ¿verdad? Y ya a las 3 horas ya estaba en viaje hacia los Estados Unidos. El abogado Moratorio ya hizo una declaración con referencia a ese tema. También estaba en duda si quien estaba en la casa era la hermana de Marcet. Ahora la prensa informa que parece que es la sobrina. Pero para sacarte 2 segundos del tema, era que con todo esto lo de la guerra, Tomás, la opinión popular que tiene hoy el presidente Trump está en franco descenso y le compromete las elecciones a medio término. ¿Es así? Es así, correctamente. Le va a ser muy difícil a Trump. Todavía falta, no son en noviembre las elecciones de medio término en Estados Unidos. Veremos qué apoyo sigue manteniendo de su gente o qué no, pero la gente está muy desilusionada en Estados Unidos, no solo por la guerra, claro, que a los Estados Unidos no les importa mucho, les importa que mueren soldados, ya murieron 7. Después la guerra en sí no es una preocupación para el ciudadano americano. El ciudadano americano está preocupado por la inflación, claro, y que suba el petróleo. Para ellos que suba la nafta es una tragedia, porque ellos hace 10 años que la nafta vale igual en Estados Unidos. Entonces que por una guerra de afuera les cambien el precio del galón, para ellos es tremendo. Y que mueran soldados fuera de Estados Unidos es una tragedia también, después de lo que vivieron en Vietnam. Les termino simplemente diciendo cómo es el mecanismo de Marcet para si quiere ser un testigo colaborador. El juez primero le va a preguntar si va a declarar y va a responder las preguntas de la Fiscalía y la Justicia. Si él responde que sí, que va a responder, le van a hacer largos interrogatorios
Y de acuerdo a esos interrogatorios, si surgieran algunos elementos que el juez considera, bueno, aquí hay algunos elementos interesantes que nos pueden permitir tener resultados más concretos en la lucha contra el narcotráfico y crimen organizado, entonces podríamos decir, sí, usted, refiriéndose a Marcet, nos ofrece algunos elementos que sean comprobables para lograr desarticular bandas, desarticular los mecanismos, como es el lavado, estaríamos dispuestos a ver la posibilidad de que usted sea un testigo protegido y tener alguna posibilidad de que sus penas sean menores a lo que establece la justicia americana. Pero eso Tomás, demora mucho tiempo. Mi estimado Tomás, sí. No, te iba a preguntar, lo que sí ya hay algo formal es que se lavó dinero en Estados Unidos. Ese juez va a investigar por qué, como todo el mundo sabía, Estados Unidos es quien lava el dinero del narcotráfico. ¿Va a investigar eso? Si llega a hablar este sujeto, ¿van a investigar eso? ¿Van a investigar cómo es que entró ese dinero y lo lavaron en Estados Unidos? Si se sabía que es así. Se sabía que ese país es el que más consume. Se sabía que ese país es el que permite todo esto. Esta payasada que están haciendo con Marcet, y ahora parece que está confirmado, gran parte del dinero del narcotráfico fue lavado dentro de Estados Unidos. Mirá, Alberto, si Marcet llega a un acuerdo con la justicia de Estados Unidos, deja de investigar. Claro. Pero así funciona la justicia de Estados Unidos. Sí. Si él llega a un acuerdo, lo que pasa es que para llegar a un acuerdo, él le tiene que proporcionar datos a la justicia americana que le puedan permitir decir, bueno, en el caso tuyo paro la investigación, pero voy a seguir investigando lavado, voy a seguir investigando la cocaína que llega de Colombia, la cocaína que llega desde los países árabes. Es muy complejo, es muy difícil, la lucha contra el narcotráfico es muy complicada, pero como tú decís, Estados Unidos es de los principales consumidores del mundo y los países donde más se lava dinero de narcotráfico. Entonces, veremos, esto recién empieza la historia. Muy bien, gracias Tomás, te mando un abrazo. Mañana, ¿dónde nos encontramos? Allí en el piso con ustedes, en Buscadores. Te esperamos por acá, abrazo grande. Abrazo. ¿Algún mensaje más, Bambi? Sí, dice este mensaje, la oposición dice... la oposición dice... No, porque se me corre el mensaje. ¿La oposición es Maradona? Dice que vamos con Ferrero o nada, pero si ella dice que no o le sucede algún inconveniente, ¿qué pasa? No se puede ser tan radical. Justo estos que acusan a políticos o sindicatos de radicales, que esa palabra solo significa ir a la raíz de los problemas. Eso lo escribe el 110. Igual es curioso, ¿no? Van a negociar y ya dicen lo que no van a negociar. Es increíble. Pero el presidente de la República acaba de decir de que a él nunca se le había propuesto. O sea, no hubo una propuesta pero formal. la reafirmación de que se encapricharon con esta señora, tiene que ser del Poder Ejecutivo. Se encaprichó toda la coalición antimulticolor, ahora republicana, en sostener. ¿Por qué? Porque me gusta la cosa de marketing. Bueno, lo digo para recordarlo. Que antes a Jorge molesta, lo recuerdo, que no lo puede ser. A Jorge Díaz. Cambia, porque no puede ser todo un jueguito a marketing. Jorge Díaz lo votó. Pero lo curioso es que si vos vas a negociar, no puedes ir a negociar y decir, esto es así y no lo negocio. ¿Qué vas a negociar? Se suponía que se iban a negociar el Tribunal de Cuentas, se iba a negociar la Corte Electoral y también esto. Pero si vos vas a negociar y de saque decir, esto no lo negocio, eso no es negociación. Yo entiendo, esta fue la manera de trabar creo que hay para dos que no pase visiones. nada. La idea es que no pase nada. Ya adelanto, no va a cambiar nada. Yo entiendo que hay dos visiones. Una es esa. Claro. El oficialismo dice, pero ¿cómo? Ahí no hay margen de negociación, Obvio. no hay, es intransigencia. Obvio. Desde el otro lado, la oposición dice, ¿cuál es el problema con Ferrero? Si está haciendo las cosas bien. Si no la quiere. Si se bancó, pero ¿cuál sería el motivo? Claro. ¿Y cuál es el motivo si ponen otro que si está haciendo un buen trabajo, si se bancó tremendas amenazas a la vivienda donde vive y va para adelante y hay conformidad con su trabajo, a no ser que se sospeche, no sé, que es votante de algún partido de la oposición, como antes pasaba con Juan Gómez al revés, que el Frente Amplio sostenía a Gómez, la oposición no le gustaba a Gómez. Me parece que los que estamos en el medio, la gente, no tiene claro por qué unos se encaprichan con uno y otros con otro.
Bueno, pero Jorge Díaz cuando fue fiscal fue votado por la oposición, por todos. Claro, por todos. Y hoy sufre el bullying más grande. Bueno, Claro, lo que pasa es que lo que pasa es que se puso en un lugar específico. Bueno, se puso en el Frente Amplio, como Gabriela Fossati se puso en el Pero que- Partido y Nacional y Gustavo Subía en el Partido Y Colorado. nadie sabía antes de la afiliación política de Díaz. Perdón, De Díaz se sabía porque su pasado era Bueno, colorado. se fue con los colorados y ahora fue- volvió con los blancos, parece. No, Fossati es una veletita. No, ahora se fue de los dos. Se fue los Ay, dos. ¿con quién está ahora? No, Va a ser un partido. Ahora es abogada. Ahora volvió a ser abogado. Ejerce la abogacía. Mirá qué interesante. Ejerce la abogacía. Qué interesante. ¿Algún mensaje más, Bambi? Sí, claro. ¿Nos vamos? Sí. Buenas tardes. Cayó la cabra, dice que en 40 años no hizo nada. Los invito a recorrer la Rambla del Cerro, donde convirtieron un gran basurero en canchas de fútbol y básquetbol, juegos para niños, y sigan hasta la playa a ver la iluminación y la Rambla misma, el espacio modelo, decenas de policlínicas de salud, comedores, 74 plazas renovadas. Hay problema con las veredas y basura, sí, pero es tendencioso. Viva la democracia, con los traidores incluidos. Saludos, Carlos de Piriápolis. La Intendencia de Montevideo, dice. No sé, escribí Carlos de Piriápolis y hablar del cerro, yo qué sé. 583. Capaz que es de Piriápolis. Yo no digo. Con referencia a eso. Nadie dice que todo. A ver, nadie dice Montevideo está toda sucia. Hay lugares de Montevideo donde la verdad está lindo de ir. Y hay lugares de Montevideo donde lamentablemente no, está feo. Bueno, justamente en ese nuevo. Ayer lo hablamos, largo rato. No, pero con referencia a eso, hoy se está votando en la Junta Departamental el presupuesto para este quinquenio. Es ahora, en este momento se está discutiendo. Y bueno, que ahí sí hay un complemento para esas áreas que necesitan mayor atención, como la limpieza, Totalmente. el podado, todo el asfaltado. Pero hoy, ya te digo, en este momento se está votando el presupuesto en la Junta Departamental. Muy bien, vamos a una pequeña pausa, ya venimos. Con honor, somos bucas uruguayos, nuestro orgullo es para vos. Hola, soy Patti, del Tarot de Patti, y hace más de 30 años que acompaño a personas que buscan respuestas reales y no promesas vacías. En mis lecturas trabajamos amor, caminos, bloqueos, decisiones y procesos personales, siempre desde una mirada seria, profesional y espiritual. Las consultas son personalizadas, con cita previa, y tienen un costo, porque es un trabajo profundo y respetuoso. Si sentís que es el momento de entender, de ordenar y de avanzar en tu destino y en tu vida, escribime hoy. El Tarot de Patti. Cuando tu alma pregunta, el tarot te responde. No te olvides, tenés todas mis redes, Facebook, TikTok, Instagram, como el Tarot de Patti. Mis números de contacto son 091-644-600. Te espero. Buscadores de noticias, buscadores de ilusión, buscadores de la vida, buscadores con pasión. Si nos llaman buscadores, lo aceptamos con honor. Somos bucas uruguayos, nuestro orgullo es para vos. Es para vos. Instantes finales de Buscadores. ¿Pasaron lindo? Espectacular. Tuvimos de todo. Sí, y nos vamos con un regalo encima. Sí, claro. Y nos vamos con un regalito. La medalla de la fiesta del La río medalla que fue de una buena actividad, de una buena actividad. Hasta mañana a las 14 por BTV, Canal 5. Chau, chau. Fervor, informamos a la gente con criterios sin error.